Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet. Es súper fácil de tejer, la estructura la forman dos rectángulos y queda muy bien para los tiempos de calor. Los materiales que yo utilicé fueron 400 gramos de hilaza o hilo de algodón de grosor o calibre número 2, un gancho del número 4, una aguja lanera y si tienen por ahí algunos imperdibles o algunos marcadores también nos van a ser muy útiles. Como les decía, es una blusa que vamos a formar uniendo dos rectángulos. Puede tejerse en cualquier tamaño y con las proporciones que a cada quien le gusten. Yo aquí voy a sugerir, con las proporciones que a mí me gustaron, un número de cadenas para la talla pequeña, mediana y la grande, pero siéntanse libres de experimentar y tejer fuera de eso, de buscar las proporciones que a ustedes más les acomoden. Si lo van a hacer así, lo primero que tienen que hacer es tomar la medida desde su hombro y hacia abajo hasta donde quieren que llegue su blusa. Si a la cintura, a la cadera, más arriba, más abajo, hasta donde ustedes quieran que llegue su blusa. Ya que tienen ese número de centímetros, entonces los van a multiplicar por 2. Y ese resultado que les dio en centímetros es el largo que va a tener su cadena de inicio. Una vez que ya tengan su cadena de inicio, por favor, cuenten sus cadenitas y asegúrense de tener un número par de ellas. Si no es así, no hay problema. Sumen una cadena o quiten una cadena. Es todo lo que necesitan para comenzar. Si la quieren tejer bajo las proporciones que yo les doy, entonces para la talla chica o S vamos a necesitar 144 cadenas. Es decir, nuestro rectángulo va a tener aproximadamente 84 centímetros de largo. Así nuestro frente y espalda nos van a quedar de aproximadamente 42 centímetros. Para la talla mediana vamos a poner 152 cadenas. Esto nos va a dar un largo de 88 centímetros en nuestro rectángulo aproximadamente. Y la talla grande o L vamos a utilizar 160 cadenas. Nuestro rectángulo va a tener un largo de 92 centímetros. Estas medidas, acuérdense, son aproximadas. Pueden ser un poquito más, un poquito menos, porque depende de la tensión a la que teja cada quien. Entonces, si ya saben cuántas son las cadenas que van a necesitar, pues vamos a empezar. Comenzamos nuestra blusa haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro hilo dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos nuestro gancho en ese aro que nos quedó y jalamos la hebra de atrás. Y ahora vamos a hacer nuestro número par de cadenas, en este caso 144. Una cadena es dar una lazada y pasar por la argolla del gancho. Ahí llevo una, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho. 2, 3, 4 y vamos a seguir así hasta que tengamos el número que necesitamos de cadenas. Pues yo ya tengo mis cadenas para empezar y vamos a hacer la primera vuelta. Comenzamos en la segunda cadena desde el gancho. Entonces, contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Así que meto ahí el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las dos argollas. Ese es un punto bajo. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Entonces vamos a la que sigue, que es esta, y ahí hacemos ese siguiente punto bajo. A la que sigue. En mi caso, si puse 144 cadenas, al final tendré 143 puntos bajos. Voy al que sigue. Entonces, vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, uno en cada cadena, y yo los vuelvo a ver. Termino esta primera vuelta de puntos bajos, me quedan 3 cadenas aquí, así que voy a hacerlos. Mi último punto bajo aquí.
y listo. Para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer desde este primer punto que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es igual que en la primera vuelta hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que tenemos. Entonces empezamos, como dije, desde este primero, ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Vamos al que sigue y al que sigue. Y así vamos a continuar hasta que terminemos con todos nuestros puntos. Voy a terminar mi vuelta, me queda aquí tejer el penúltimo punto y aquí está mi último punto. Mucho cuidado con él, lleven bien la cuenta de los puntos que tienen que tener los mismos que en su primera vuelta. A veces sin querer este último punto lo olvidamos y empezamos a disminuir, entonces mucho cuidado. Nuestra siguiente vuelta es la primera vuelta de nuestra puntada, así que vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar en el primer punto que tenemos y ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos cerrados juntos y los vamos a comenzar en ese mismo primer punto donde acabamos de tejer. Ahí metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra. Ahí vamos a dejar el punto, no lo vamos a terminar. Vamos a nuestro siguiente punto bajo y comenzamos otro. Lazada, saco hebra. Ahí ya tengo 2 puntos bajos sin cerrar. Vamos al siguiente punto y comenzamos otro punto bajo. Lazada y saco hebra. Tengo ahí 3 puntos bajos sin cerrar. Así que ahora doy una lazada y saco esas argollas que tengo en el gancho. De esa manera cerré esos 3 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer una cadena. Y aquí les pido que pongan mucha atención en esa cadena porque hay que tejerla flojita. Sí, es muy importante porque vamos a tejer ahí en la siguiente vuelta. Y si está muy apretada les va a costar mucho trabajo meter su gancho. Entonces, bien flojita su cadena. Ahí está, ¿ok? Y no se preocupen, si al principio les cuesta un poquito ahí meter el gancho en la siguiente vuelta, de a poco van a ir viendo qué tan floja necesitan su cadena, ¿ok? No se preocupen. Bueno, ahora vamos a continuar repitiendo esto. Así que tejemos 3 puntos bajos cerrados juntos, empezando en ese último punto donde tejimos. Ahí vuelvo a meter el gancho y saco hebra, comienzo el primero. Ahora voy al siguiente punto y comienzo el segundo punto bajo. Voy al siguiente punto y comienzo el tercero. Ahí están. Lazada, los cierro todos juntos y tejo mi cadena. Bien floja, bien flojita, por favor. Y sigo, otra vez lo mismo. Un punto bajo empezando en ese último punto que ocupé. 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3, los cierro juntos y una cadena bien flojita. Vamos entonces a continuar así a todo lo largo de nuestra vuelta y yo los veo al final. Bueno, así van esos puntos bajos y cadenas que estoy haciendo. Voy por aquí. Voy a terminar esta vuelta. Entonces comienzo mi siguiente grupo aquí en el último punto donde tejí. Cadena. Y nos quedan 3 puntos, 1, 2 y 3. Este es el último punto. Entonces comienzo el último grupo. Ahí está, 1, 2 y 3. Mucho cuidado con ese último punto. Lo cierro y ahora ya no hago cadena.
voy a hacer un punto bajo en ese último punto, ¿sí? Otra vez. Entonces, aquí es muy importante, no hacemos cadena al final. Meto mi gancho en el último punto otra vez y hago un punto bajo. Vamos a la segunda vuelta de nuestra puntada, que es la que vamos a continuar repitiendo. Ya ven que esta puntada es muy fácil. Así que subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer en nuestro primer punto un punto bajo. Ahora, como en la vuelta anterior, vamos a continuar haciendo 3 puntos bajos y una cadena. Les voy a decir dónde los pongan. Empezamos en ese mismo primer punto. Ahí está nuestro primer punto bajo. Ahora vamos al punto que nos resultó de los 3 puntos que cerramos juntos en la vuelta anterior. Ese punto es este que ven aquí, grandote, ¿ok? Ahí metemos nuestro gancho, tomando esas 2 hebras y comenzamos el segundo punto. Y ahora el tercero lo vamos a comenzar en la cadena que tejimos, ¿sí? Por eso les decía que era importante que las tejiéramos flojitas. Entonces, ahí, si se fijan, se ve como si fuera un ojito y ahí se ve un puntito. Bueno, pues ahí metemos nuestro gancho. Estamos tomando las 2 hebras de la cadena, lazada y saco hebra. Ya tengo ahí mis 3 puntos bajos. Los cierro juntos y hago una cadena floja. Y así voy a continuar. Empiezo en la misma cadena donde terminé. Comienzo un punto. Voy al punto siguiente, al punto que me resultó de cerrarlos, los 3 juntos en la vuelta anterior, 2 y a la cadena. Ahí meto mi gancho. 3 y los cierro juntos. Cadena y sigo igual. En la misma cadena donde terminé, en el punto que me resultó y en la siguiente cadena. Lo cierro y cadena. ¿Ven? Es una puntada muy sencilla. Y si se fijan por el otro lado, nos quedan esta forma de florecitas o de estrellitas. Es muy bonita, tiene mucha textura y como ven es muy fácil. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Pues sigo haciendo mis puntos bajos y cadenas. Si sintieron que estuvieron un poquito apretadas, les costó meter el gancho en esas cadenas, bueno, ya saben que hay que aflojarlas otro poco más. Es prueba y error, no se preocupen. Solo no se rindan. Voy a hacer aquí otro grupo. En la cadena. Hago esa cadena y me queda hacer el último grupo que será aquí, en este punto y en el último punto. Ahí está. Cierro y así como en la vuelta anterior ya no hago cadena. Tejo solamente un punto bajo en ese mismo último punto. Y ya está. Lo que vamos a seguir haciendo es repetir esta segunda vuelta hasta que alcancemos el ancho que necesitemos. Siempre les recuerdo, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, empezamos en ese primer punto con un punto bajo, hacemos ahora 3 puntos bajos cerrados juntos, comenzamos desde ese primer punto, luego en el punto que sigue y sobre la cadena. Cerramos y hacemos una cadena y continuamos repitiendo esto. Un punto en la cadena donde acabamos de tejer, en el punto que sigue y en la cadena que sigue.
y cadena. Y seguimos así hasta que lleguemos al final. Ya saben, donde hacemos nuestro último grupo, tejiendo en esta cadena, este punto y en el último punto. Ya no hacemos cadena y hacemos un punto bajo en ese mismo último punto, ¿sí? Justo como acabamos de hacer en esta segunda vuelta. Todo igual. ¿Y hasta cuándo continuamos repitiendo esa vuelta número 2? Bueno, pueden hacerlo guiándose con las medidas que yo les doy para esta talla pequeña, mediana o la grande, o así igual que en el largo de nuestro rectángulo, pueden hacerlo bajo las proporciones que a ustedes les guste, no hay ningún problema. Esta es una blusa de una estructura muy sencilla. Así que pueden guiarse, por ejemplo, tomando la medida desde su hombro y hacia abajo hasta donde quieren que llegue la manga de su blusa. Puede ser justo abajo del hombro, a medio brazo, al codo, hasta donde ustedes les guste. E ir tejiendo y repitiendo esta vuelta número 2 hasta alcanzar ese tamaño. Vayan probándolo, ¿sí? Vayan poniendo su tejido sobre su cuerpo para que vean pues si les gusta, si no les gusta, si lo quieren más ancho, más angosto, porque acuérdense que el largo que tenga aquí, obviamente que impactará en el ancho que vaya teniendo nuestra blusa, ¿sí? Esta es una manera de sacar ese ancho del rectángulo. Otra forma de calcular el ancho de nuestro rectángulo es tomando la medida de la circunferencia de nuestro pecho y eso dividiéndolo entre 4. Aquí les pongo un ejemplo. Digamos que de circunferencia de pecho tenemos 90 centímetros. Eso lo dividimos entre 4 y nos da 22.5 centímetros. Esta cantidad es aproximadamente los centímetros que hay desde el centro de nuestro pecho y hacia un costado. Bueno, pues a esos centímetros les vamos a sumar los centímetros que nosotros queramos que tenga de más para darle amplitud a nuestra blusa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero que quede unos 5 centímetros más amplia, bueno, pues a esto le sumo 5 centímetros. Me quedará mi rectángulo, el ancho de mi rectángulo de 27.5 centímetros aproximadamente. O puedo agregar 10 centímetros o puedo agregar 7, lo que cada quien quiera que tenga de más su blusa, ¿sí? Para darle amplitud, lo que a cada quien le guste. Pero acuérdense que siempre es muy importante que vayamos probando nuestro tejido, ¿sí? Sobre nuestro cuerpo, para a partir de ahí también hacer los ajustes que necesitemos. Es muy importante que nos fijemos que la última vuelta que hagamos de esta repetición de la vuelta 2 sea una vuelta por el derecho del tejido. Es importante para que al momento de coser las partes nos quede bonito. ¿Y cómo sé cuál es ese derecho del tejido? Bueno, aunque nuestra puntada es reversible, los puntos bajos que hicimos al principio no lo son. Entonces vamos a tomar como el derecho de nuestro tejido, donde veamos que la primer vuelta de puntos bajos la veamos al derecho, que es este. Aquí está al revés y aquí está al derecho, ese punto bajo. Otra guía es esta hebra que nos quedó. Esta es la que nos quedó al hacer nuestro nudo deslizado. Entonces, esta hebra debe de estar del lado izquierdo de nuestro tejido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo acabé en una vuelta por el derecho del tejido, ¿sí? Tejí así, aquí está esa hebra en la mano izquierda y veo el derecho de mis puntos bajos. Entonces, mucho cuidado de terminar en una vuelta por el derecho del tejido. Ya terminé de repetir esa vuelta número 2, alcancé el ancho de mi rectángulo que necesitaba y terminé en una vuelta por el derecho del tejido. Como ven, aquí está en mi mano izquierda esa hebra del comienzo y se ve el derecho de los puntos bajos de mi primera vuelta. Entonces vamos a hacer 2 vueltecitas más para terminarlo. Así como comenzamos con 2 vueltas de puntos bajos, tenemos que terminar con 2 vueltas de puntos bajos. Esas son las 2 últimas vueltas que nos faltan. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Empezamos desde este primero. Tenemos que tener los mismos puntos con los que comenzamos, eso no cambia.
Ahí está uno. Ahora voy a mi siguiente punto, que es este. Y sobre la cadena. Y así sigo. Sobre el punto que sigue. Y sobre la cadena. Entonces vamos a seguir haciendo estos puntos bajos, uno sobre cada punto o sobre cada cadena, según nos toque, y yo los veo al final de la vuelta. Termino esta vuelta, aquí hago el penúltimo punto y el último punto. Como les dije, son 2 vueltas de puntos bajos para terminar, llevamos una, entonces vamos a hacer otra más. Subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto, empezando desde el primero. Bueno, pues terminamos esta segunda vuelta de puntos bajos. Ahí está. Y vamos a cortar nuestro hilo dejando una hebra larga, 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 porque esta hebra nos va a servir para coser. Entonces, ya simplemente pasamos esa hebra por la argolla del gancho, así, y jalamos. Y ya está nuestro primer rectángulo. Quedó muy bonito, esta textura de la puntada me encanta. Y lo que vamos a hacer ahora es un rectángulo exactamente igual, ¿sí? Mismo número de vueltas, comienzan igual, mismo número de cadenas, etcétera. Todo igual. Entonces, vamos a tejer ese segundo rectángulo y yo los vuelvo a ver. Ya que tenemos nuestros 2 rectángulos, los vamos a doblar a la mitad, dejando el lado del derecho hacia afuera. Acuérdense que es donde vemos tanto nuestra última vuelta de puntos bajos como nuestra primera vuelta de puntos bajos, las vemos al derecho, ¿ok? Entonces lo doblamos así a la mitad y vamos a coser. Antes de coser nuestro frente y espalda es importante que las hebras que nos quedaron al inicio de cada rectángulo, cuando hicimos nuestro nudo deslizado, esas pequeñas hebras hay que esconderlas por el revés del tejido. No importa el orden, simplemente van a pasar su aguja entre los puntos para que quede escondida cada hebra. Y listo, ya solamente corto este pequeño sobrante. Pues ahora sí, vamos a coser el frente. Tenemos nuestros rectángulos uno junto al otro, lado del derecho del tejido hacia arriba, lado del revés hacia adentro. Y yo ya tengo enhebrada mi aguja con una de esas hebras largas que dejamos. Cada quien puede tejer con la puntada que más le acomode y le guste cómo se vea. Yo voy a utilizar la puntada tipo colchón, que es la que más me gusta cómo queda. Ahora, ¿cuánto vamos a coser? Eso depende del gusto de cada quien, qué tan alto o tan bajo quiere cada quien su escote. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo una blusa corta y si una blusa corta voy a coser solo 21 centímetros porque quiero además el escote bajo. Así que yo lo que les recomiendo es que vayan probando, no rematen su costura hasta que no estén seguros de la altura que quieren, que les gusta, ¿ok? No hay medidas correctas, esto es una cuestión de comodidad, qué tan alto o tan bajo les gusta su escote, pues hasta ahí van a coser. Entonces vamos a empezar. Vamos a pasar nuestra aguja, fíjense bien. Aquí tenemos el primer punto del lado contrario, ahí están sus 2 patitas y aquí está la V del punto. Y esto que se ve aquí, eso es la cadena que hicimos para subir. Entonces, por ahí vamos a pasar primero nuestra aguja. Ahora vamos al rectángulo contrario. Aquí está mi primer punto, pues por allí, tomando las 2 hebras de esa V, paso mi aguja de adentro hacia afuera. Voy al lado contrario, busco ese primer
punto que está aquí y paso mi aguja igual de adentro hacia afuera, tomando las dos hebras. Vamos al otro lado, al siguiente punto. Tengan mucho cuidado de no saltar puntos. Y ahora vamos al siguiente punto, que es este. Y así vamos a seguir. Al siguiente punto del otro lado. Y al punto que sigue del otro lado. Es muy sencillo. Así que vamos a continuar haciendo esto, ya saben, cosemos hasta la altura que queremos que comience nuestro escote. Y yo ahí los veo. Bueno, yo aquí ya alcancé la altura a la que quiero que comience mi escote. En mi caso, como les decía, cosí 21 centímetros de mi frente. Ahora voy a pasar mi aguja por el mismo lugar donde hice mi última puntada para pasar mi hilo hacia el revés del tejido y aquí voy a rematar. Simplemente hacemos un nudito. Si sienten que no quedó seguro, hagan otro nudo, no hay ningún problema. Y esta hebra la vamos a perder, igual que hicimos con las otras, por el revés del tejido y luego cortamos el sobrante. Ya que tienen la costura de su frente, van a hacer exactamente lo mismo en la espalda y van a coser hasta la altura que quieran que comience el escote de la espalda. Puede ser a la misma altura, puede ser más alto, más bajo, como a ustedes les guste. En mi caso, por ejemplo, yo voy a dejar el escote de la espalda un poco más alto, voy a coser hasta los 28 centímetros. Pero ya saben cómo a ustedes les guste. Entonces vamos a coser la espalda y yo los vuelvo a ver. Una vez que cosieron el frente y la espalda, vamos ahora a los costados. Y aquí es más o menos la misma historia, porque el ancho que nosotros dejemos para la manga, ese espacio, dependerá del gusto de cada quien. Qué tan amplia la dejan. La blusa arma diferente y tiene un efecto diferente si dejamos una manga más angosta, así la dejamos muy ancha. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan al espejo y prueben. Llévense por ahí unos imperdibles. Yo aquí, por ejemplo, ya la probé y puse el imperdible donde quiero que comience el espacio de mi manga. A mí me gustó dejarla más ancha, entonces estoy dejando 23 centímetros. Ustedes ya saben, pueden dejar más o menos, dependerá de lo que quieran ustedes para su diseño. No hay una medida correcta o adecuada, ¿sí? Es lo que a ustedes les guste. Así que pongan ahí su marca. Y ya que tienen esa marca puesta, van a poner otra más abajo, porque esta costura no la vamos a iniciar aquí, al principio de nuestro tejido. Vamos a dejar un espacio sin coser y esto nos va a dar más amplitud en la parte de abajo de nuestra blusa. Ese espacio yo les recomiendo que sea un espacio de entre 5 y 8 centímetros, lo que a ustedes les guste más. En mi caso yo estoy dejando 8 centímetros, ¿ok? Así que una vez que puse ya mis dos marcas, este es el espacio que yo voy a coser. Así que si ustedes también ya tienen marcado, vamos a empezar. Enhebramos nuestra aguja con una hebra larga para coser ese espacio que marcamos y hacemos un nudo en el final de nuestra hebra. Yo puse marcadores imperdibles en los dos lienzos, en los dos rectángulos, para asegurarme de que están a la misma altura. Además de medirlos, conté los puntos que tenía hasta cada marca. Aquí, por ejemplo, yo tengo 15 puntos. Si se fijan, aquí tengo uno, ahí están sus dos patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el punto 15 ahí fue donde puse
mi imperdible. Y lo mismo hice del otro lado. Entonces, ya que estamos bien seguros de que nos va a quedar parejito nuestra costura, parejita nuestra costura, entonces vamos a empezar. Vamos a pasar nuestra aguja de afuera hacia adentro y vamos a seguir trabajando con la misma puntada. Ahora, la aseguramos pasando la aguja entre los hilos que forman nuestra hebra. De esa manera no se va a salir. Así, y el nudo nos va a quedar por dentro. Seguimos trabajando, acuérdense, por el derecho del tejido. Ahora vamos a nuestro punto de enfrente. Déjenme quitar el imperdible. Y pasamos por ahí nuestra aguja. Y hacemos lo mismo que en la espalda y en el frente. Así que voy al punto del otro lado. Y al del otro lado. Al que sigue. Y del otro lado. Y así continuamos hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Una vez que llegamos ahí, rematamos igual que hicimos en el frente y la espalda y cosemos de la misma manera el otro lado. Entonces vamos a hacer estas costuras de los costados y yo los vuelvo a ver. Si tienen duda de dónde meter la aguja porque no ven claramente el punto por aquí, acuérdense que aquí estamos cosiendo sobre las cadenas. Entonces fíjense en sus puntos bajos, ahí está esa primera vuelta. Entonces aquí, por ejemplo, veo las dos patitas de mi punto bajo, bueno, pues esa es la cadena donde me toca coser. Y del otro lado es lo mismo. Aquí voy a cambiar. Aquí están las dos patitas de mi punto bajo, entonces ahí es donde me toca meter mi aguja. Sí, esto es por si les está costando un poquillo de trabajo encontrar esos puntos. Aquí está mi siguiente punto, entonces esta es la cadena que me toca. Y aquí lo mismo. Aquí están las dos patitas de mi punto bajo, entonces esta es la cadena donde me toca meter mi aguja. Una vez terminadas las costuras de sus laterales, entonces vamos a hacer los últimos detallitos. Vamos ahora a trabajar en la parte de abajo de nuestra blusa. Nos acomodamos en la parte de abajo de nuestra blusa. Estamos viendo el derecho. Y vamos a hacer un pequeño remate en esta parte para que se vea más bonita esta orilla. Así que tomamos un hilo nuevo, nuestro gancho otra vez. Y vamos a fijarlo aquí en la orilla. Vamos a buscar el primer espacio que veamos. Yo aquí, por ejemplo, veo un pequeño espacio, ¿ven? Justo en la esquina. Bueno, pues ahí voy a fijar mi hilo. Lo paso y hago una cadena. En ese mismo lugar donde hicimos la cadena, donde fijamos nuestro hilo, vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Así que vuelvo a meter ahí y hago un punto bajo. Pueden jalar esta hebra así para que quede más bonito su punto. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en estos espacios que vemos en nuestra orilla. ¿Sí? Son los espacios que nos quedaron al final de cada vuelta. Entonces voy al siguiente espacio aquí y hago ese punto bajo. Voy a ir tejiendo sobre esta hebra, así ya no la tengo que esconder al final. Entonces voy al siguiente espacio y al que sigue. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro lado.
Cuando lleguen al centro, sigan trabajando igual. Aquí, por ejemplo, tengo un espacio. Voy a poner otro punto aquí. Y aquí que veo el siguiente espacio. ¿Ven? Y sigo adelante. Termino esta parte. Ahí está, aquí justo en la esquina voy a poner mi último punto. Y listo. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer otras 2 vueltas de puntos bajos. Así que subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y hacemos igual un punto bajo en cada punto. Ahora esta ya es muy fácil. Una vez que terminen esta segunda vuelta, igual suben con una cadena, tejen un punto bajo sobre cada punto para tener 3 en total, 3 vueltas de puntos bajos y yo los vuelvo a ver. Aquí termino ya esa tercera vuelta en mi frente. Corté ya mi hilo, así que solo lo paso por la argolla del gancho. Y esta hebra con mi aguja por el lado del revés la escondo entre los puntos y corto el sobrante. Y lo mismo van a hacer en su espalda, se van a acomodar con el derecho hacia arriba y van a hacer esas mismas 3 vueltas de puntos bajos. Buscan su esquina, ahí fijan una hebra nueva y a tejer esas 3 vueltas de puntos bajos. Ya que terminamos ese remate en la parte de adelante y de atrás, entonces vamos a hacerle un detallito a nuestro cuello. Nos vamos a acomodar en la espalda de nuestra blusa, en donde comienza nuestro escote y por el lado del derecho de nuestro tejido. Ubicamos entonces nuestra costura y vamos a buscar ese primer punto junto a la costura, en este caso el primer punto del lado derecho, ¿ok? Porque vamos a hacer una vuelta de punto cangrejo y el punto cangrejo se teje hacia el otro sentido. Entonces ahí vamos a fijar una hebra nueva. Así. Y hacemos una cadena. Esta hebra la vamos a tener que esconder con nuestra aguja porque no podemos ir tejiendo sobre ella. Entonces tejemos ahora hacia la derecha. Metemos nuestro gancho en este punto. Así. Lo metemos, damos una lazada, tomamos así nuestra hebra, la sacamos, lazada y sacamos las 2 argollas que tenemos. Vamos al siguiente punto. Metemos nuestro gancho, lazada, sacamos hebra, lazada y sacamos 2 argollas. Otra vez, vamos al punto que sigue. No se preocupen si al principio esto lo sienten muy incómodo, con el paso de los puntos van a ver que es muy sencillo. Sacamos hebra y sacamos 2 argollas. Entonces, si se fijan, van quedando estas bolitas que le dan un terminado más bonito a nuestro tejido. Vamos otra vez. Meto mi gancho en el punto que sigue. Lazada, la saco, lazada y saco las 2 argollas. Es como un punto bajo, pero haciéndolo al revés. Saco y saco 2 argollas. Y así vamos a continuar haciéndolo en cada uno de los puntos que nos quedaron en nuestro cuello. Así va quedando mi orilla y como ven ya llegué a la parte de adelante de mi blusa. Ahí está el pico de mi escote, entonces voy a seguir igual, me toca tejer aquí.
Voy justo al punto del vértice. Y ahora me acomodo para hacerlo del otro lado. Voy a tejer aquí. Y en el punto que sigue. Y así sigo hasta llegar al otro lado, donde comencé. Ya voy llegando, aquí comenzó mi vuelta. Voy ahora a este punto. Como este está muy pequeñito, entonces ya voy directamente al punto donde comencé, ¿sí? Ahí donde hicieron la cadena. Entonces, ahí hago mi último punto. Yo ya corté el hilo, entonces simplemente ahora lo paso por la argolla del gancho y lo jalo. Ahora vamos por nuestra aguja capotera o lanera. Para que ese último punto les quede en su lugar, yo les aconsejo que metan su aguja en el primer punto que tejieron. Así. Ahí está. Entonces, ya se ven nuestras bolitas y no se nota dónde está la unión. Y ahora esta hebra, ya por el revés, simplemente la pasamos entre los puntos, cortamos el sobrante y no se olviden de hacer lo mismo con la que nos quedó del principio de esta vuelta. Y si ya escondieron todas sus hebras, pues los felicito, ya terminaron de tejer su blusa. Espero que les haya gustado este tutorial, denle like si así fue, compartan el video y suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas. Abajo les dejo en la caja de información el enlace para que entren ahí y puedan ver todos los tutoriales que tenemos para ustedes. Que estén muy bien, que tejan muchas blusas y los veo en el próximo video. Muchas gracias, adiós.